Ahí estamos. Buenas tardes. Antes de empezar, agradezco la convocatoria a los organizadores para participar en esta jornada. Lo que voy a desarrollar es muy breve y se refiere fundamentalmente a cuestiones del orden de la lectura de una obra. Y lo que voy a tratar de desarrollar es la comparativa entre la situación, o sea, la condición de exhibición que tiene el monumento en el espacio físico que ocupaba anteriormente a la proyección que tiene sobre el espigón. ¿Podemos seguir un imagen? En las cuestiones ligadas a la lectura de una obra, como es el caso de este monumento, hay diferentes formas de hacer observaciones o análisis o investigación sobre el monumento. Uno de los análisis podría ser un análisis iconográfico, que hablaría sobre las cuestiones de la simbología, de los significados. Yo me voy a remitir a un campo más bien de la línea de lo estético, que tiene que ver con la lectura integral de la obra. Esta cuestión acotada a lectura integral de la obra es directamente por las cuestiones de conservación y restauración. Cuando los criterios de restauración o de conservación se ponen como objetivo mantener un monumento para las generaciones futuras, lo hacen teniendo dos condiciones fundamentales. Un axioma, primero y principal, es que la materialidad de esa obra se preserve, y esa es una de las primeras leyes y la fundamental casi por parte de la conservación y la restauración. Pero otra tiene que ver con la lectura integral. En este sentido, la teoría de la restauración pone dos momentos respecto de cómo analizar la lectura integral de una obra. Una es en el momento de inicio, cuando se hace la ejecución de la obra, y que tiene que ver con las intenciones del hacedor, del escultor, y otra es en el momento que hacemos lectura de la obra. Estos dos momentos, para la teoría de la restauración, son dos instancias estéticas, es decir, el inicio y nuestro presente. En esa línea hay una consideración muy vinculada, digamos, a lo que hace el monumento conmemorativo, que tiene que ver con su materialidad y con su lógica espacial. Es decir, el escultor tiene una serie de intencionalidades para que esa forma, ese bloque de mármol, ahora forma, después de su talla, se pueda visibilizar y entender. Esa lógica espacial escultórica remite al monumento conmemorativo en este caso, que tiene un basamento que se ancla en un sitio específico. En ese propio basamento va a haber relieves, altorrelieves, bajorrelieves, que van a relatar el contexto histórico de eso que se está conmemorando. Luego viene una columna que actúa como un silencio, y en el remate va la figura a quien se conmemora, en este caso Colón. Entonces, esto significa en el campo escultórico que va a haber un recorrido 360 fundamentalmente para el basamento, y luego va a haber una lectura, digamos, frontal para ver el monumento total y la figura a quien se representa. Este punto de inflexión espacial que estamos hablando, que es entre la forma escultórica y el observador, que como decíamos recientemente, tiene que ver con la instancia de la experiencia estética de la recepción, es tan considerada en el inicio por el propio escultor cuando le dicen para dónde va a ser ese monumento. Él sabe el espacio físico que va a ocupar, él sabe el paisaje sobre el cual va a implantar la obra. Y todo ese lenguaje escultórico se va a potenciar con el entorno. Entonces, en un caso como el de Colón, o cualquier otro monumento conmemorativo, las leyes que hay entre la obra y el entorno son fundamentales. Esto en el campo estrictamente de la estética, ¿no? O sea, de la lectura integral de la obra. Pero también se desprende otra consideración a tener en cuenta para la conservación y la restauración, que es qué pasa con ese sitio. ¿Por qué es tan vital el entorno para la lectura del monumento que ese sitio pasa a ser definido como sitio monumental? La conservación va a decir
que solo en situaciones muy dramáticas o muy críticas se va a desplazar un monumento a otro lugar. Por supuesto que, como todos sabemos, en este caso no ameritaba el estado de conservación para hacerlo, y ya lo veremos más adelante con la exposición de Marcelo. Pero volviendo al tema de esto de la lectura y cómo impacta un monumento sobre, o sea, un entorno sobre el otro, llegamos a poder ver la filmina. Lo que construimos con Mario fue una situación de cuáles son las distancias que va a tener de lectura el monumento en el nuevo espigón. Si uno se atiende a lo que son los órdenes de lectura y el monumento mide 25 metros, claramente necesitaría por lo menos 3 veces la distancia para poder ser observado. Esto es muy importante, porque ustedes piensen que cuando lo talló Suzuki, él consideró la altura mayor, buenísimo, ahí vamos llegando, pero antes de llegar a este punto me detengo en esta instancia de lectura. De los 25 metros se establece una línea recta desde el basamento y el extremo superior a la altura de un individuo, ¿no? Un observador. Sobre esa distancia se regulan y modelan los tamaños de las formas que componen el monumento, ¿no? O sea, la escultura es un conjunto de formas, un sistema, una lógica espacial que tiene por fin transmitirnos un mensaje. Es decir, que si yo desplazo esas distancias, empiezo a modificar y trastocar el potencial expresivo de la obra. Pongamos por caso, una pintura tiene generalmente áreas claras, intermedias y oscuras, una pintura tradicional. Y en ese orden de áreas claras, media tinta, oscura, se va ordenando una composición. Una composición que es un lenguaje, como la música, y tiene su lenguaje, como la pintura tiene su lenguaje, la escultura tiene su lenguaje. Eso se llama composición. La composición en la ejecución del escultor para la obra tiene que ver no tan solo con la materia que es táctil de la escultura y podemos tocar, tiene que ver con las distancias del observador. Si yo trastoco la distancia con el observador, trastoco el potencial expresivo y por supuesto el mensaje. Entonces, si uno observa comparativamente lo que ahí hizo Mario, que está buenísimo porque es bien gráfico, es la línea amarilla constituye lo que es el espigón, ¿no? Es decir, ahí en esa foto lo tenemos emplazado en el anterior ciclo. Una foto se pone por encima la línea amarilla que representa las distancias que tendrá el espigón. Si ustedes ven, todo esto se perdió. Al perderse esa situación, lo que ocurre es que la distancia, fíjense, por ejemplo, tenemos una distancia de 25 metros del monumento y tenemos una distancia de 35 metros desde donde termina el monumento hasta donde termina el espigón. Es decir, que yo para mirarlo voy a tener que hacer este movimiento. Y no es la idea. Porque el monumento tiene que ser visto desde una distancia tal que uno no tenga que estar moviendo, sino leyendo el conjunto. Esto de alguna manera que habla de por algunas variables muy generales del orden de la obra de arte en el campo escultórico y más concretamente en el caso del monumento, uno lo expresado de esta manera quedaría como sucinto una cuestión del arte, pero por supuesto que la conservación también se expresa sobre este punto. Y la conservación, precisamente la teoría clásica de conservación y restauración, lo que dice que el restaurador, el conservador debe preocuparse tanto por restaurar la materia como por restaurar estas distancias, estos puntos de inflexión, que nada obstaculice la experiencia estética de reconocer las formas. Entonces, es importante que reconozcamos. Mario, tenemos la otra filmina que ya ubica la siguiente. Y esto, por ejemplo, ¿no? Que es como la proyección, ya lo amarillo,
los espacios, ese rectángulo amarillo viene a representar el espacio que va a tener un edificio allí. Entonces empecemos a ver el entorno, cómo se empieza a modificar. Esto actúa por una invisibilización del monumento, porque si yo trastoco estas variables cada vez lo veo menos. Y si uno se posiciona, dirá, bueno, la mejor vista será la que vaya por el río, ¿no? Desde ahí será la mejor lectura. Entonces, un poco el aporte que vengo a comentar y a dialogar aquí es que es importante que nos preocupemos por la conservación, porque por supuesto que es la base, el soporte de la obra, de la materia, pero también es importante que nos preocupemos por la lectura de la obra, porque de alguna manera en un espacio que no esté acorde con sus premisas estéticas o escultóricas, digamos, se va a alterar el mensaje. Ese es el fin. Sí. Quiero ver si paso del... Ah, sí, buenísimo. Hay una superposición de... Ah, bueno, ¿está esta también? Sí, esas son imágenes históricas para que se vea ahí está el monumento, para que se vean los entornos. Incluso el entorno, eso se fue modificando el entorno, pero nunca se modificó las distancias, digamos, nunca se le modificó el entorno necesario para su lectura. De alguna manera ese monumento es como que su espalda la apoya sobre Casa Rosada, apoyaba sobre Casa Rosada y expandía todo su lenguaje hacia el frente. Y esto que... ¿está por verse? Sí, estoy llegando. Es una superposición de imágenes que toma desde el momento previo al desarme y traslado y hacia la proyección que tendría en el... Así es Plaza Colón, y si uno fija la vista en el monumento ve cómo va cambiando el entorno y se reemplaza. Claro, esa es la idea que va a prevalecer. Claro, la condición de exhibición que tendrá Sí. en el